Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Vamos a continuar con lo que nosotros estábamos por ahí viendo. Ya entramos nosotros a ver lo del movimiento plano general. Ya vimos también que estábamos viendo los métodos que vamos nosotros, o los análisis que vamos nosotros a utilizar para calcular ese movimiento del cuerpo rígido en un movimiento plano general, que era el método absoluto, el método relativo, el centros instantáneos y el método gráfico. Estábamos viendo las fórmulas en el movimiento absoluto. Ya vimos que tenemos nosotros que hacer prácticamente las fórmulas, ¿verdad? No podemos nosotros utilizar fórmulas generales para desarrollar el cálculo. En el análisis del movimiento relativo, ahí sí vamos a utilizar dos ecuaciones. Una ecuación que es de la velocidad relativa o de las velocidades para calcular las velocidades lineales y la velocidad angular. Y la otra va a ser la de la aceleración. Esas son las dos ecuaciones o fórmulas generales que nosotros vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios del movimiento relativo, de un cuerpo en movimiento plano general. No recuerdo en qué hoja nos quedamos, o nos quedamos, vimos las ecuaciones de la velocidad, ¿no? A ver, voy a irme a las imágenes para ver A ver, aquí está, vimos esta imagen. Esa imagen es de las velocidades, ¿sí? A ver si me recuerdan, si esa ya la vimos. Esa es la velocidad. Ups, ahí está. Esta es la velocidad, esta es la primera ecuación que vamos nosotros a utilizar para el movimiento relativo, que es la velocidad de v igual a la velocidad de a más la velocidad relativa de v con respecto a de a. Pero la general, la que nosotros vamos a utilizar es esta, la ecuación número 3. La velocidad de v es igual a la velocidad de a más mi velocidad angular, ¿sí? K, que está direccionada en K, cruz R de v con respecto a de a. Esta es mi ecuación número 3 para calcular velocidades. Vean, aquí yo puedo cambiar, ¿verdad? Puedo cambiar yo aquí, en vez de poner la velocidad de v, puedo poner yo aquí la velocidad de a y acá la velocidad de v. Recuerden, este es mi movimiento de traslación, ¿verdad? Aquí se cumple mi movimiento de traslación, ¿sí? Y este es mi movimiento de rotación. Y en el movimiento de rotación, ¿esto qué es? Esa es una velocidad tangencial, ¿verdad? Recordando, ¿sí? Omega por r, ¿sí? Pero aquí ya lo estamos nosotros viendo ya vectorialmente, ¿sí? Entonces esto es omega por omega. Acá también, aquí no cambiaría, ¿verdad? La omega no cambia con su vector unitario. La velocidad angular y el desplazamiento angular y la aceleración angular siempre van a estar en el eje, direccionadas en el eje z, o en el eje z direccionados más bien en k. Luego por el vector de posición, ¿sí? De b, aquí cambiaría, si aquí tengo a y acá tengo a b, entonces aquí sería de a con respecto a b, ¿sí? Eso es lo único que cambiaría. Ahí sí hay que tener entonces cuidado con ese tipo de, ¿sí? Mira, y acá lo podemos ver también, ¿no? Miren, si yo lo tengo aquí de a a b, quiere decir que yo lo estoy, aquí ese sería mi punto base, ¿sí? Y yo estaría aquí posicionado, yo estaría aquí, desde aquí estaría yo mirando, ¿sí? Cómo se mueve mi punto B, ¿sí? Entonces yo diría aquí, ok, mi vector de posición va de aquí a acá y es R de B con respecto a A. Y vean, tengo que poner mi plano, ¿sí? Aquí sería mi Y y acá sería mi X. Y vean, ¿en qué cuadrante queda? Queda en el primer cuadrante. Y entonces mis componentes, como no está sobre de los ejes, ¿sí? Entonces aquí tienen un ángulo teta. Aquí tendría una componente en X, ¿sí? O en Y, y acá tendría una componente en J, en Y. Y vean, y las dos son positivas.
Pero ¿qué pasa cuando cambio la vista? Cuando yo me pongo en posición aquí en B, entonces aquí tendría que poner mi marco, ¿ah? Aquí pongo mi Y, aquí pongo mi X, ¿sí? Y entonces estoy yo viendo desde aquí, entonces este vector cambia de aquí a acá, ¿sí? Entonces acá estaría mi punta de la flecha. Y entonces cambia también mis vectores, mire, ese sería X y ese sería Y. ¿Sí? Acá sería menos X y acá sería menos Y. Entonces, dependiendo en qué cuadrante se encuentre mi vector de posición, esa como son los signos de sus componentes en Y y J. ¿Sí? Entonces, sí es importante esto, porque un cambio de signo significa, pues, todo, ¿eh? Todo en la operación y en el resultado que nosotros obtenemos. ¿Sí? Ok. Entonces, esta era la primera ecuación. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente, que es la aceleración. También ahí en la aceleración también va a ser relacionado el movimiento de traslación y el movimiento de rotación en el eje fijo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ahí está, ya abrí. Ok, vamos a ver entonces ahora la aceleración. Dice, movimiento relativo de la aceleración. Dice, una ecuación que relaciona las aceleraciones de dos puntos sobre un cuerpo rígido sometido a movimiento plano general puede ser determinado diferenciando la ecuación de la velocidad. Esta ecuación ya la teníamos, ¿verdad? Es la que obtuvimos en la velocidad. Y dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto al tiempo. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, pues me da la aceleración. La aceleración de B es igual a la aceleración de A más mi aceleración relativa de B con respecto a A. ¿Sí? Entonces, esos términos, la aceleración de B y la aceleración de A, ¿sí? Son medidos desde un conjunto de ejes fijos, X y Y. Ahí hasta los marcan luego en mayúsculas, ¿eh? Y representan las aceleraciones absolutas de los puntos B y A. El último término, ¿sí? El relativo, representa la aceleración de B con respecto a A, medido por un observador fijo a los ejes en traslación X, Y, ¿sí? Que tiene su origen en el punto base A. Se determina en el cálculo de las velocidades que el observador le parece que el punto B se mueve por un arco circular que tiene radio de curvatura R de B con respecto de A. En consecuencia, la aceleración relativa de B con respecto a A puede ser expresada en términos de sus componentes de movimiento tangencial y normal, esto es, mi aceleración, ¿sí? Relativa de B con respecto a A es igual a mi aceleración de B relativa a A tangencial más mi aceleración de B relativa a A normal, donde mi aceleración tangencial relativa es igual a alfa por R de B relativo también. Y la aceleración de B relativo a normal es igual a omega cuadrada por R de B con respecto a. Por consiguiente, la ecuación de la aceleración relativa puede ser escrita de la forma, ya tenemos otra vez, ¿verdad?, la fórmula. La aceleración de B es igual a la aceleración de A más mi aceleración de B relativa de A tangencial más mi aceleración de B relativa a A normal. ¿Sí? AB relativo a tangencial es la componente de la aceleración tangencial relativa de B con respecto a la magnitud, esa es su magnitud, alfa R de B, pero su dirección es perpendicular al vector de posición. ¿Sí? Ese dato es importante. ¿Sí? La dirección es perpendicular a R de B con respecto a la tangencial. La aceleración, perdón, la aceleración normal relativa de B con respecto a la magnitud es de omega cuadrada por R de B con respecto a A. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad?, en el movimiento de rotación. Pero la dirección, aquí ya, la dirección no es perpendicular, ¿verdad?, sino que la dirección es siempre de B hacia A. ¿Sí? De B hacia A. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando lo tenemos nosotros en el movimiento con un cuerpo rígido. La siguiente imagen que vamos nosotros a ver, ¿sí?, está relacionada, miren, esta imagen normalmente nosotros la tenemos que poner o la vamos a usar nosotros cuando lleguemos a estar trabajando con el método, ¿cómo se llama? El método gráfico. Cuando nosotros estemos utilizando el método gráfico,
¿sí? Va a ser necesario que dibujemos esas tres posiciones de nuestro cuerpo, ¿sí? La primera posición, ¿sí? Esta primera posición, ¿sí? Esta primera posición es el movimiento plano general, ¿sí? Y vean, aquí puede haber sido la velocidad y acá la velocidad, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con aceleraciones, ok, ese es el punto A y ese es el punto B. La aceleración de A lleva a esa dirección y la aceleración de A lleva a esa dirección. Las trayectorias de esos puntos son las siguientes. Está, ¿verdad? Esa es la trayectoria de A y esa es la trayectoria de B, ¿sí? Ese es el movimiento plano general. Si los dos puntos A y B tuviesen la misma dirección, ¿sí? Entonces estaría nada más en movimiento de traslación. Pero cuando tienen diferentes velocidades en dirección o diferentes aceleraciones en dirección, generan un movimiento plano general. Y ese es el movimiento plano general. Pero el movimiento plano general dijimos que era igual a un movimiento de traslación. Volvemos otra vez a poner el cuerpo rígido y ponemos los dos puntos A y B y ponemos la aceleración. Aquí podemos poner que la aceleración de A es igual a la aceleración de A o la aceleración de B es igual a la aceleración de B y no pasa nada, ¿eh? Son iguales. Miren, aquí, fíjense dónde está la aceleración de B hacia arriba y miren dónde está aquí. Lleva la misma dirección que A. ¿Por qué? Porque está en traslación, ¿sí? Ok, podemos nosotros ocupar la dirección de A o podemos ocupar también la dirección de B, ¿eh? No hay ningún problema. Podemos ocupar esa dirección también de acá, acá, de aquí, acá y no hay ningún problema, ¿sí? A veces es más fácil de tomar las que son horizontales o verticales porque entran directo con ángulo de 90. Entonces es más fácil cuando estemos formando nosotros nuestro método gráfico hacer ángulos de 90. ¿Sí? Se estudia mucho mejor que hacer un triángulo oblicuángulo, ¿ah? Con esa aceleración, ¿sí? Con esa aceleración normal y con una de esas aceleraciones que tenemos por nosotros por aquí, ¿sí? Se nos formarían triángulos oblicuángulos. Ok, aquí tenemos entonces ya el movimiento de traslación, luego un más movimiento de rotación, ¿sí? Y el movimiento de rotación, ¿cómo se compone? Ah, pues dijimos que hay un punto fijo. Aquí está el punto fijo, ¿sí? Aquí está el punto base A o punto fijo. Y desde ahí sacamos, aquí está el punto B, aquí está el punto B. Y desde aquí sacamos, ¿verdad?, nuestro vector de posición. Desde aquí iniciamos, porque desde aquí lo estoy yo viendo. Aquí yo lo estoy viendo, cómo está girando, ¿ah?, con respecto a este punto B. ¿Sí? Entonces, este es mi vector de posición. Y mi vector de posición es R de B con respecto a A. ¿Sí? Ok, aquí tengo mi velocidad angular, aquí tengo mi aceleración angular. ¿Sí? Entonces, mi aceleración tangencial es tangente, es perpendicular, ¿verdad? Dijimos en la hoja anterior que es perpendicular al vector de posición, mi aceleración tangencial, y ahí lo tenemos. Y mi aceleración normal dice que siempre va dirigida hacia el eje de rotación, hacia este punto donde lo estoy observando, entonces iría así. Saco paralelas a la normal, saco paralela a la tangencial, y donde se cruzan, y esa es mi aceleración relativa de B con respecto a A. ¿Sí? Entonces, para formar mi triángulo de velocidades o de aceleraciones, tengo que agarrar una de aquí, y esta relativa, ¿va? Esta relativa. ¿Sí? Y ya formo mi triángulo. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener, cuando estamos trabajando en el método gráfico, hay que tener cuidado de cómo lo estamos formando por los ángulos. Allí exactamente ahí es donde podemos tener nosotros falla. ¿Sí? Con que nos falle tantito uno de los ángulos, entonces ya no se nos forman los triángulos adecuados o el triángulo adecuado para poder nosotros resolverlo. ¿Sí? Ok, puedo también yo verlo de aquí. ¿Sí? Si yo lo veo de aquí, entonces mi vector de posición cambia, ¿verdad? Entonces mi vector de posición iría de aquí para acá. Ese sería el punto fijo y entonces estaría rotando así, ¿verdad? Estaría rotando así en una forma circular con respecto a este punto. Entonces mi aceleración tangencial vendría aquí. Mi aceleración normal siempre va dirigida hacia el centro, ¿sí? Saco las paralelas a la normal y a la tangencial y donde se crucen los puntos, ahí sería mi aceleración relativa de B con respecto a A, ¿sí? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa? Lo que cambian son los signos, ¿va? Son los signos de sus componentes de este vector de posición. En caso de que tuviésemos ya aquí nuestro marco XY, ¿va? El XY, ¿sí?, mayúsculas. Ok, luego dice, la posición vectorial de esos dos, la adición vectorial de esos dos efectos aplicados a B, ¿sí?, resulta en AB como se observa en la siguiente figura. ¿Sí? Ok, aquí sería
como está aquí, están en traslación, aquí nos quedaría el punto A, aquí sería el punto A, aquí va al punto B, aquí sería sumando, ¿ah? Sumamos la traslación, y luego sumamos la de la normal, ¿sí? Y desde donde se inicia, ¿sí? La suma de esos vectores, pues sacamos la resultante, ¿verdad? A donde termina, y esa sería esta, esta sería la total, ¿sí? Entonces la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración relativa de con respecto a tangencial más mi aceleración de B, ¿sí? Relativa a de mi normal, ¿sí? Como las componentes de la aceleración relativa representan el efecto del movimiento circular observado desde los ejes en traslación con origen en el punto base A, esos términos pueden ser expresados como, ¿sí? Ok, ya en términos vectoriales, que es lo que nos va a interesar. Mi aceleración de B con respecto a tangencial es igual a alfa cruz R de B con respecto a. Y mi aceleración de B con respecto a normal es igual a menos, ese menos es porque va de aquí, ¿va? De aquí para acá, si ese sería mi punto de partida, ¿sí? Si ese es mi punto fijo, entonces va hacia acá, ¿va? Desde aquí yo estoy viendo, ¿sí? Entonces sería negativo. Por eso siempre va a ser negativo, ¿sí? Negativo. Y además, como está en plano, va a ser un producto punto, ¿sí? Omega cuadrada punto R de B con respecto de A. Entonces, por lo tanto, mi ecuación, ya colocándole estos términos, ¿sí? A mi ecuación A, entonces nos queda que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más alfa cruz R de B con respecto a menos mi velocidad angular al cuadrado punto R de B con respecto de A. Este es vector, ¿verdad? Este es vector. Este es un escalar. Ese es un punto del producto escalar y este es un vector, ¿sí? Entonces, este sí es vector, este hay que multiplicarlo, de hecho, aquí debe de llevar un paréntesis para que nos haga bien la identificación, pero normalmente en todos los libros viene así, ¿eh? Marcado nada más por el producto punto. Aquí no nos interesa que esa velocidad angular esté con signo negativo o positivo, el cuadrado lo eleva a, pero el signo este afecta a, ese signo afecta también, entonces hay que tener cuidado con las operaciones con este signo, ¿sí? Aquí otra cosa que tenía yo aquí pendiente, que no se me olvide. Miren, vean. Para que yo pueda calcular la aceleración lineal de cualquier punto del A o del B, vean, aquí no necesariamente tiene que ser A o B. Aquí yo puedo haber agarrado el D, el E, el F, hasta el centro de masa G. Con cualquier punto, aquí estamos haciéndolo porque es una fórmula general, ¿verdad? ¿Sí? Para dos puntos. Entonces nosotros podemos agarrar dos puntos del cuerpo en cualquier posición y podemos nosotros relacionarla con esta ecuación y podemos calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración angular es la misma y la velocidad angular también. ¿Sí? Entonces vean, si a mí me piden calcular aceleraciones lineales de A o perdón, de B o de A, ¿sí? O me piden calcular aceleraciones, ¿sí? Angulares, tengo que conocer la velocidad angular de esa barra. ¿Sí? Si, por ejemplo, el mecanismo se compone de dos o tres barras, ¿sí? Pues yo tengo que tomar mi velocidad angular de cada barra, mi aceleración angular de cada barra, ¿sí? Si yo tengo una barra, por ejemplo, tengo una barra que está unida a un eje fijo, ¿sí? Y está en rotación, ¿sí? Yo puedo calcular la velocidad angular de esa barra, puedo calcular la velocidad de cualquiera de los puntos de esa barra. ¿Por qué? Porque es tangencial, ¿verdad? Y nada más lo único que necesito es conocer el radio. Pero lo voy a conocer, ¿qué? Lo voy a escalarmente. R por A, R por omega A. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo otro eslabón aquí agregado? Yo tengo aquí tengo mi eslabón y luego por acá tengo otro eslabón unido. Acuérdense que en los mecanismos de biela, manivela, pistón, ¿sí? Se unen. Entonces ahí tengo un elemento que es la biela, el otro elemento que es la manivela, ¿sí? Y tengo yo un punto de contacto en común, ¿sí? A veces es importante conocer que esos puntos en contacto en común las velocidades y las aceleraciones lineales son iguales, ¿sí? Las velocidades angulares no. Este tiene una velocidad angular, este tiene una velocidad angular, una aceleración angular y este tiene una aceleración angular totalmente diferentes.
pero en el punto común, las velocidades y las aceleraciones, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Y luego también tenemos un dato que puede ser de mucha ayuda, es que cuando nosotros tenemos un punto de apoyo, ¿sí? De donde está rotando una barra fija, perdón, una barra homogénea está rotando de un punto fijo, entonces tenemos también que cuando el punto es fijo, ¿sí? Las aceleraciones de ese punto son cero y las velocidades también son cero, ¿sí? Entonces, que es importante que esta velocidad angular se conozca para poder calcular aceleraciones. Si se desconoce, entonces primero hay que calcular velocidades angulares, ¿sí? Y a veces ahí es donde se nos complica, no se nos complica, sino se nos hace más trabajo con más, hay que hacer más talacha, ¿sí? Para poder calcular aceleraciones, porque de repente no nos dan las velocidades angulares y tenemos que comenzar por calcularlas. Porque si no te dan la velocidad angular, te va a quedar esto en función de la velocidad angular, entonces no vas a poder calcular las aceleraciones lineales de los puntos. Tampoco vas a poder relacionar a quién, a esta aceleración angular, ¿sí? Entonces, ¿queda claro eso? Entonces, aquí también, si esta velocidad angular, fíjense, si esta velocidad angular nos dicen, pues la velocidad angular de la primera barra o de la segunda barra o tercera barra es constante, pero nada más una de las barras o del cuerpo que estemos estudiando, si nos dicen, esa barra, la velocidad de esa barra es constante, entonces, ¿qué le pasa aquí a la aceleración angular? Se va a cero. Entonces, todo este término, ¿sí? Todo este producto cruz se iría a cero. Entonces, me quedaría que la aceleración de B o de A más o menos, ¿verdad? Menos mi velocidad angular por el vector de posición, y eso me daría mi aceleración del punto que yo estoy calculando, ¿sí? Repito, puede ser cualquier punto, ¿eh? No necesariamente, es que está, pues aquí, miren, yo puedo calcular, por ejemplo, aquí estoy haciendo esta relación, pero yo puedo tener por aquí un punto D, aquí un punto F, aquí un punto R. Yo puedo calcular esa B con esa R, puedo calcular esa D con esa R, hasta el centro de masa que tengo aquí. Aquí no aparece el centro de masa porque estamos estudiando cinemática. Y en la cinemática no, pues no referenciamos mucho al centro de masa. Cuando estemos en cinemática, perdón, cuando estemos en cinética, sí. Cuando estamos en cinética ya nosotros tenemos que tener en consideración el centro de masa G, que va a ser importante para el cálculo. Pues en la segunda ley de Newton, ¿qué utilizamos? Sí, en la segunda ley de Newton utilizamos la aceleración. ¿Y de cuál aceleración? Del centro de masa. ¿Sí? Entonces hay que calcular el centro de masa relacionando a este centro de masa que está por aquí con esta A o con esta B, dependiendo de quién nos estén dando aceleraciones o velocidades conocidas. ¿Vale? Entonces, esta va a ser mi otra ecuación. No, esta, la B. Mi ecuación B va a ser la otra ecuación. Son las dos ecuaciones generales que yo voy a utilizar para mi cálculo de el movimiento plano general de un cuerpo rígido con movimientos con métodos relativos, ¿sí? Donde la aceleración de B, la aceleración del punto B, la aceleración de A, la aceleración del punto base A, aceleración alfa es la aceleración angular del cuerpo, omega la velocidad angular del cuerpo, y este es el vector de posición relativo dibujado de A. Vean esto, dibujado. ¿Por qué le ponen ahí dibujado o por qué se anota ahí con mucho énfasis eso de anotado? Porque, miren, acabo de presentar un examen ayer de dinámica de la partícula, ¿sí? Y resulta de que, pues, hicieron una vil copia, así otra vez, una vil copia así de lo que es, como viene en el solucionario. Sí, yo sé que ahorita están ustedes en casa y para ustedes es bien fácil, ¿no? Encontrar la solución o el solucionario y ¡pum! Encuentran el ejercicio y, ¡pum! Y lo transcriben. A veces uno les da esa facilidad, ¿sí? Precisamente para que ustedes desarrollen, pero lo desarrollan de una manera que en una hoja hacen los 4 ejercicios, porque nada más copian a como viene en el solucionario, ¿sí? Entonces, no dibujan nada, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy calificando, pues veo que este resultado está correcto porque lo copiaron de un solucionario, ¿sí? Pero su procedimiento no, el procedimiento es pues ya de un doctor, ¿verdad? Ya es de un doctor que está realizando esos datos, esos cálculos, ¿sí? Y nada más le está dando él les da una referencia, pero tiene que haber un desarrollo, ¿sí? Tiene que haber un desarrollo, ¿sí?
para que se pueda llegar a ese resultado. Entonces, resulta que ahorita estaba yo viendo, estaba yo revisando los exámenes y no traen, bueno, ninguna dirección, ¿sí? No traen, no traen diagramas, no traen nada. Luego, cuando derivan, pues lo hacen, quién sabe cómo derivan, pero les da un resultado directo, ¿sí? Y luego lo malo es de que luego cuando los califico y les pongo ahí con mucho detalle, les pongo ahí en el enunciado del ejercicio, se va a calificar el procedimiento, ¿sí? Si tu procedimiento está correcto, tu resultado también, ¿sí? Entonces no tengo por qué estar calificando resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes apenas están aprendiendo, ¿sí? A lo mejor cuando ya están ustedes en una industria y ustedes ya están haciendo proyectos propios, entonces sí les van a calificar los resultados. No importa qué procedimiento desarrollaron. Y de hecho se los van a pedir, ¿eh? Les van a pedir, a ver, primero, si vas a hacer un proyecto, primero enséñame el desarrollo, ¿sí? Enséñame toda la maqueta o enséñame todo tu procedimiento, cómo lo realizaste para poder llegar a este resultado, ¿sí? Acuérdense que no podemos nosotros dar lana, dinero, a los empresarios no les van a dar a ustedes dinero para decir, pues ahora lánzate a hacer el proyecto y nada más obtén el resultado. No, se requieren procedimientos porque de esos procedimientos son de los que se toman como base para poder hacer ya un material en serie, ¿sí? Y eso es lo importante. Entonces ahorita pasó eso, fíjense. No hicieron dibujos o no hacen dibujos y entonces yo tengo que estar adivinando, ¿sí? Y pues definitivamente pues yo no sé, ¿sí? Yo no sé de cómo, existen varias formas de llegar a un resultado, hay varios caminos. Todos agarraron el camino, no todos, ¿verdad? Pero sí fueron como unos 15 más o menos que yo creo que se pusieron de acuerdo en ver el solucionario y todos igualitos, el mismo resultado, así, los mismos pasos, las mismas, hasta las letras, ¿sí? Hasta las mismas letras, ¿sí? Entonces, digo, no, como que no, yo creo que estamos mal en la pandemia, ¿eh? Digo, nosotros como maestros, bueno, yo al menos, ¿no? Como ingeniero, digo, cuando estamos nosotros ahí en clase presenciales, cuando hacemos el examen, les pongo el ejercicio del libro porque sé que no van a sacar ningún solucionario, sé que ustedes son los que tienen que estarse rascando ahí, ¿sí? O tienen que estar tronándose los dedos para estar solucionando ese ejercicio, pero con sus conocimientos. Pero ya cuando estamos así en un plan como lo estamos haciendo ahorita, ya la ética ya como que nos vale, ¿sí? Y el chiste es pasar la materia. Y créamelo, eso no es el chiste, ¿eh? Créamelo, eso no es el chiste. El chiste no es pasar la materia, el chiste es que ustedes entiendan la materia, ¿sí? Que comprendan la materia, ¿sí? Que el día de mañana cuando ustedes lleguen a un proyecto tengan las bases firmes, ¿sí? Para decir, sí lo puedo desarrollar, sí lo puedo hacer, ¿sí? Y no que tengan que decir, porque en serio, no se van a encontrar ustedes problemas parecidos a los ejercicios de los libros en la industria, ¿sí? No se los van a encontrar. La industria es inmensa, ¿sí? Entonces sus problemas son muy distintos a los que vienen plasmados en los libros. En los libros nada nos dan ciertas ideas, por eso los libros dicen, gracias a la industria, a la Worthington, gracias a la industria, a la IBM, gracias a la industria, y de ahí tomaron el ejercicio. Pero es nada más uno o dos ejercicios de esa industria, y la industria es muy amplia. Entonces, si ustedes no llevan los conocimientos bien fuertes, bien con una buena base, créanme lo que van a tener muchos problemas. Y sobre todo ustedes, ahorita que están, ¿no?, con esa situación. Entonces, que no se les vuelva ese hábito, ¿no?, de querer hacer las cosas fáciles, en donde, pues me voy yo al solucionario y de ahí me lo fusilo. Mire, se los dije desde un principio también a los chavos. Con 2 ejercicios que ustedes entreguen desarrollados bien, suficientes para que pase. No tienen que estar haciendo los 4 para sacar 10. Acuérdense que ya no, esto no es de... Cuando ya están en un ETS ya no es para sacar 10. Simple y sencillamente es para pasar, ¿sí? Pero si yo voy a pasar, tengo que pasar con mis conocimientos, no con los conocimientos de un autor de un ejercicio, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando. Y está pasando, y ahorita, pues, desafortunadamente, hasta para ustedes ahorita va a repercutir también en los exámenes, porque voy a tener que poner exámenes que sean de los libros, pero con ya datos diferentes para que ustedes desarrollen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
aprender los procedimientos de los ejercicios para que ustedes desarrollen y listo. O sea, no es cosa del otro mundo, en serio. Pero de inmediato se da uno cuenta, ¿verdad? Cuando estoy calificando, de inmediato me doy cuenta que no es de su autoría, son datos de alguien que ya es grande. Yo no sé por qué reprobaron la materia si eso lo hicieron hasta con los ojos cerrados. ¿Sí? En serio, dije, no, bueno, ¿por qué reprobaron si tienen procedimientos, pues, bien reducidos, pero exactos? ¿Sí? Que luego no se crean, ¿eh? Luego a veces también los autores de los libros también fallan, ¿eh? También cuando hemos desarrollado los ejercicios, ¿sí? Sí traen mucha variación y a veces sí también falla, ¿sí? Sí, también son humanos, pero nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí debemos de ser, pues, ser éticos, ¿no? Pues lo que yo haya aprendido, total, si no aprendo, pues a lo mejor con los errores que yo cometa en mi examen, pues a lo mejor de eso voy a aprender. Pero ¿qué pasa si no cometes errores porque todos se los copiaste a uno que no tiene errores? Pues simple y sencillamente vas a pasar, pero desconociendo, ¿sí? Y créeme que va a ser muy difícil que encuentres un trabajo en donde eh, si tú no llevas el conocimiento, ¿sí? De inmediato se van a dar cuenta que no eres ingeniero, ¿sí? De inmediato, ¿sí? Entonces, vamos, estamos empezando aquí con ustedes, ¿no? Estamos en el quinto semestre y estamos en dinámica del cuerpo rígido y les digo, yo no sé cómo están los otros maestros o cómo estamos todos los maestros, pero varios maestros cuando estamos en reuniones, en juntas, pues tienen esa misma situación, esa misma expresión. ¿Cómo le hago cómo le hago para calificar a los alumnos? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Hay maestros que se ponen por ejemplo, el maestro Eric Suárez, que se pone muy agresivo y dice, no, ni madre, yo les voy a hacer un ejercicio que no lo puedan resolver ni siquiera. ¿Para qué? ¿Sí? Ok, no te lo van a resolver y los vas a reprobar, pero ¿y? ¿Sí? No, 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 no. El chiste no es reprobar al alumno. El chiste es que el alumno, ¿sí? Desarrolle, el alumno aprenda, ¿sí? Al alumno hay que darle herramientas para que el día de mañana, cuando ya esté trabajando, se acuerde, pues sí, hicimos un ejercicio muy parecido y además la metodología fue la siguiente y de ahí se agarra. Y eso sí funciona, en verdad, ¿eh? Eso funciona, ¿sí? Total, ya me salí de tema. Al rato tengo examen otra vez también con los de dinámica del cuerpo rígido, hoy a las 6 de 6 a 8. Y créame, les tuve que cambiar los datos, les digo, y les tuve que cambiar, en vez de que el ángulo sea de 90, se lo puse a 22 grados, ¿sí? O a 15 o a 17 grados, a ver qué hace. ¿Sí? Si se saben la metodología, ¿sí? Lo van a resolver, si no, simple y sencillamente no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para pasar el examen? Estudiar. Si no estudian, si no aprenden, simple y sencillamente no van a pasar. ¿Sí? Y ahí se van a quedar. Y luego no es que uno no quiera, en serio. No dice, es que el maestro, el profesor es mala onda. No, en serio, no es que uno sea mala onda. Simple y sencillamente es que si ustedes se metieron y se comprometieron a estudiar una carrera de ingeniería, pues tienen que prepararse para ser ingenieros. ¿Sí? Tienen que prepararse para ser ingenieros. Y para ser ingenieros cuesta. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo, ¿sí? No cualquiera llega a ser ingeniero, en serio, ¿sí? No, si no estuviésemos llenos, ¿verdad? De ingenieros, ¿sí? Estuviésemos aquí llenos de ingenieros. No, ¿sí? No, se trata de llenar tampoco el país de ingenieros que no saben, ¿sí? Tampoco eso es válido, porque pues si de por sí el país está está en una etapa de mucha deficiencia de profesionistas, y luego todavía egresando nosotros profesionistas también con malos resultados, pues imagínense a dónde vamos a llevar al país, ¿sí? ¿A dónde vamos a llevar al pobre país? ¿Sí? Entonces, por eso hay que prepararse, hay que ser justos, ¿no? Tanto de allá para acá como de aquí para allá también, ¿sí? Si ustedes son justos con lo que ustedes están aprendido, pues también uno es justo con lo que con lo que ustedes están aprendido también, ¿sí? De eso se trata, exactamente. Ok, me sale mucho del tema. Vamos entonces a ver ahorita, a continuación, vamos a ver por ahí les dejé que ustedes que vieran un video.
Sí, mire, se trata de, ya vamos a entrar ya a lo que es el método el método absoluto, ¿no? Vamos a ver me encontré este video de este ingeniero, ¿sí? Bienvenidos. El No día de sé hoy si lo vamos a escuchan, trabajar el tema de movimiento absoluto. Este método del movimiento absoluto es una de las tres formas posibles que tenemos para abordar la Voy a hacerlo cinemática de más grande. movimiento complejo. En el análisis de movimiento relativo, lo que hacíamos era analizar cómo, a partir del conocimiento de la velocidad o de la aceleración de un punto sobre una barra que estaba en movimiento plano general, podíamos determinar la velocidad Ops. de la velocidad o de la aceleración de un punto sobre una barra que estaba en movimiento plano general, podíamos determinar la velocidad y aceleración de otro punto perteneciente a esa misma barra, y con eso dábamos solución o lográbamos explicar cómo era el movimiento o el comportamiento de ese cuerpo en un momento determinado de tiempo. En el método de los centros instantáneos de rotación, lo que hacíamos era tomar una instantánea del mecanismo en un momento determinado de tiempo, y lo que lográbamos determinar es que en ese momento de tiempo, esta barra de este mecanismo, por ejemplo, podíamos encontrar un punto alrededor del cual ella experimentaba rotación pura, a pesar de que estuviéramos describiendo un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El método de análisis de movimiento absoluto, y lo primero que quiero explicar es por qué tiene el término de movimiento absoluto, es porque efectivamente partimos de definir un sistema de coordenadas fijo a una tierra o a un marco de referencia que no está en movimiento, y con respecto a ese sistema de referencia haremos todas las medidas de las diferentes variables cinemáticas que nos permiten explicar el comportamiento del cuerpo, sistema o del mecanismo. Las características que tiene el análisis de movimiento absoluto es que, primero, es un método que nos permite determinar tanto o realizar tanto el análisis de velocidad como el análisis de aceleración. Si retomamos los dos métodos anteriores, veíamos como, por ejemplo, el método del centro instantáneo de rotación solo nos permite hallar el problema o resolver el problema de velocidad, mientras que el método de movimiento relativo nos permitía determinar tanto velocidad como aceleración. Lo segundo es que en este método lo que vamos a hacer es uso de la configuración geométrica del sistema o del mecanismo para encontrar unas relaciones entre unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida de ese mecanismo. O si volvemos o recordamos el tema de que estamos trabajando tanto movimiento de traslación como de rotación, cómo relacionamos un punto en un cuerpo que se está trasladando versus la rotación de ese mismo cuerpo con respecto a ese punto o cualquier otro punto. Lo tercero que es importante de este método es que vamos a hacer uso intensivo del conocimiento de cálculo, específicamente lo que tiene que ver con las derivadas sucesivas con respecto al tiempo, la regla de la cadena, la derivada del producto y la derivada de un cociente. Obviamente, como estamos hablando de un método que hace uso de la configuración geométrica, vamos a necesitar también ser muy buenos en la parte de trigonometría, sobre todo en las diferentes relaciones que se presentan en triángulos y en triángulos rectángulos. Y finalmente es un método que se recomienda mucho cuando se tienen mecanismos simples, normalmente mecanismos de 4 barras en los cuales se involucra un deslizador o un pistón. Cuando tenemos ese tipo de mecanismos, como los podemos observar en las figuras de esta diapositiva, este método es supremamente recomendado. Otra ventaja de este método es que no solo nos permite mirar en un momento de tiempo específicamente cómo se está comportando el mecanismo, sino que a su vez nos permite conocer toda la historia de movimiento, dado que como lo que yo encuentro son relaciones entre los diferentes parámetros, pues puedo mirar toda la historia de movimiento de ese mecanismo con respecto al tiempo o con respecto a la evolución de uno de estos parámetros. Para ver esto de una manera más clara y en la práctica, para poder aterrizar lo que estamos conversando, vamos a partir del siguiente ejemplo. Para aprender cómo se implementan estos conceptos del análisis de movimiento absoluto, vamos a tomar como ejemplo el caso de una volqueta. Vamos a analizar entonces cómo se comporta el mecanismo de esta volqueta, el cual consta de un mecanismo de 4 barras de manivela deslizador. ¿Cómo funciona este sistema? Esta volqueta tiene un sistema hidráulico. Ese sistema hidráulico lo que hace es proporcionarle a este actuador una potencia. A medida que el fluido hidráulico entra en el pistón, el vástago va saliendo del pistón. Dado que este volco se encuentra pivotado en esta parte de atrás, el movimiento de traslación de este vástago se convierte en un movimiento de rotación del volco.
y así efectivamente pues logramos vaciar todo el contenido que tiene en el volco. Específicamente este problema lo que nos dice es que el cilindro hidráulico AB se extiende a una velocidad constante de 1 pie por segundo y nos piden determinar la velocidad angular del volco en el instante en el cual el ángulo θ es de 30 grados. Vamos a mirar todo esto que nos pide el problema en la gráfica como para familiarizarnos con él. Aquí tenemos el cilindro hidráulico AB, el volco es esta parte de acá, en C y en A tenemos 2 pares de rotación, en B también hay un par de rotación, y básicamente el ángulo θ del que nos hablan acá es el ángulo que se forma entre el segmento AC y el segmento BC. Entonces, como resolvemos todos nuestros problemas, lo primero que vamos a hacer es a plantear el problema específicamente, y para ello lo que hacemos es determinar como primero cuáles son los datos e incógnitas que el problema nos presenta. Entonces, lo primero que quiero hacer en paralelo con esta definición de los datos e incógnitas es hacer una representación gráfica y geométrica de este mecanismo a través de su diagrama cinemático. Entonces tenemos un par de rotación, tenemos el pistón, y esta barra que he dibujado ahí sería la que me representa el volco que podemos ver en la figura. Tenemos entonces los puntos A, B y C, y tenemos también el ángulo θ, que es el que nos están referenciando en el texto del problema. Entonces, básicamente nos dicen que el cilindro se extiende con una velocidad constante de 1 pie sobre segundo. Entonces, lo primero que sabemos es que este es un problema en el cual vamos a tener una velocidad del cilindro constante, la voy a llamar B sub P, y nos dicen que es de 1 pie por segundo. Y lo que el problema nos pregunta es cuál es la velocidad angular del volco. Recuerden que el volco es esta barra BC que he dibujado acá, cuando el ángulo θ es de 30 grados. Lo primero que podemos notar, y por eso he hecho a propósito el dibujo del mecanismo por fuera de la representación de la volqueta, es que acá se nos forma una figura geométrica que es un triángulo. No necesariamente es un triángulo rectángulo, y al formársenos el triángulo vamos a poder encontrar una serie de relaciones entre los lados de ese triángulo y los ángulos que tiene. Entonces voy a dibujar ya sin la notación de mecanismos el triángulo para que arranquemos a mirar cuáles son esas variables que podríamos relacionar para resolver este problema. Entonces tenemos el triángulo A, B y C. Y lo primero que quiero hacer en este triángulo es definir una serie de variables que somos las que vamos a utilizar para describir todo el movimiento de este mecanismo. Entonces, a este lado de acá lo voy a llamar A, a este lado de acá lo voy a llamar B, y a este lado de acá lo voy a llamar C. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa, este ángulo de acá lo voy a llamar beta, y el problema nos ha bautizado de entrada este ángulo con el nombre de θ. Sobre esta figura geométrica lo que voy a hacer es voy a colocar los valores conocidos que la geometría del problema nos da. Entonces, por ejemplo, el problema nos dice que la distancia entre A y C es de 15 pies y que la distancia entre B y C es de 12 pies. Un aspecto interesante a notar en este mecanismo es que esta distancia de 12 pies no cambia en el tiempo, y esta distancia de 15 pies tampoco va a cambiar en el tiempo, se van a permanecer constantes. Y el hecho de darnos cuenta de eso va a ser bien interesante porque trae sus consecuencias cuando estemos haciendo la parte operativa del problema. En cambio, la distancia de este triángulo, como es la que está asociada al actuador que tenemos acá, va a cambiar con respecto al tiempo, y esa es la que efectivamente nos va a dar cuenta del desplazamiento de la diferencia de este punto B y cómo esto se transforma en una rotación de la barra BC. Entonces, como lo decía ahorita que les explicaba el concepto de movimiento absoluto, lo que tenemos que encontrar es en esta geometría una relación entre las variables o los parámetros que vamos a denominar de entrada y los parámetros de salida. En este caso, la entrada de movimiento está en este actuador, lo que significa que nuestro parámetro de entrada, nuestro parámetro de interés va a ser esta longitud A, y el parámetro de salida es la velocidad angular de la barra BC, que va a estar asociada al cambio de ángulo en el tiempo θ. Entonces lo que queremos relacionar es este lado A con este ángulo θ. Y como tenemos un triángulo que no necesariamente es un triángulo rectángulo,
la función trigonométrica o el principio o la ley trigonométrica que nos permite relacionar este lado con este ángulo será la ley del coseno. En términos literales, es decir, considerando solo las variables sin pensar en los números todavía, la ley del coseno para este triángulo quedaría enunciada de la siguiente manera. Y de esta forma estamos encontrando una relación entre el lado A, que es el que pertenece al pistón, y el ángulo θ, que es el que me va a permitir describir el movimiento angular del volco. Entonces, como lo decíamos en la parte de los conceptos, lo que debemos hacer es comenzar a sacar derivadas sucesivas con respecto al tiempo de esta función. Entonces, en esta función voy a derivar toda esta expresión con respecto al tiempo y para eso utilizaré la regla de la cadena. Entonces vamos a arrancar por la derivada de este A. Al aplicar la regla de la cadena, la derivada de esto me queda por A punto. Es importante recordar en términos de notación que el punto sobre la variable lo que significa es que estoy sacando una derivada con respecto al tiempo. Como les había explicado ahorita, B y C son longitudes que no van a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, estos serían dos constantes que al derivar su derivada es 0. Y luego tenemos este término de acá, cuya derivada sería la siguiente. La derivada del coseno es menos el seno, y como recordemos que estamos derivando con respecto al tiempo, acá debemos hacer uso también de la regla de la cadena e involucrar este término. Uno de los errores más comunes que se presentan cuando estamos resolviendo problemas de movimiento absoluto es que al hacer estas derivadas olvidamos colocar la derivada de la variable con respecto al tiempo. Simplificando esta expresión, obtenemos lo siguiente. Listo, recordemos qué es lo que el problema nos estaba pidiendo. Recuerden que cuando planteamos el problema, lo que nos estaban pidiendo es la velocidad angular BC. Recordemos que el ángulo θ es el ángulo que nos describe el comportamiento en el tiempo de este BC y está asociada en esta expresión que encontramos acá a este θ punto. Luego, si yo cojo y reemplazo en estas dos o en esta ecuación lo que hemos declarado acá que son nuestras incógnitas y nuestras variables, esta expresión nos queda de la siguiente manera. Donde nuestra incógnita o el dato que queremos hallar es la velocidad angular BC. Entonces, despejando la velocidad angular BC, obtenemos lo siguiente. Y ya hemos encontrado esta relación. Como les decía ahorita, fíjense que una de las ventajas de este método es que como he obtenido una expresión general, yo simplemente podría ir cambiando sucesivamente el ángulo θ y puedo tener una descripción de cómo va evolucionando en el tiempo también la velocidad angular de esta barra. Pero en este problema en específico lo que nos piden es hallar la velocidad angular cuando la velocidad del pistón es de 1 pie por segundo y el ángulo θ es de 30 grados. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces, vamos a reemplazar, como les venía diciendo, los diferentes valores y nos encontramos acá con que necesitamos el valor de A. Fíjense que para esta configuración conocemos el valor de B, conocemos el valor de C, pero todavía no conocemos el valor de A. Sin embargo, lo podemos hallar utilizando la ley del coseno. Y para esto entonces lo que haremos es, a partir de esta ecuación, podemos hallar el valor de A. El valor de A será igual entonces a la raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de θ. Y fijémonos que en esta expresión conocemos todas las variables que están allí. Entonces voy a reemplazar por los diferentes valores que tenemos. Por el coseno de 30, que es el ángulo para el cual nos están pidiendo la velocidad angular. Y esto nos da que el valor de A es 7.56 pies. Una vez tenemos este valor de A, volvemos a esta expresión y vamos a reemplazarlo.
Entonces sabemos que A es 7.56 pies, la velocidad del pistón es un dato del problema y es 1 pie por segundo, el valor de B es 12, C es 15, por el seno de 30. Y como resultado de estas operaciones matemáticas, hallaríamos que la velocidad angular es de 0.084 radianes por segundo. Y esta sería la respuesta al problema inicialmente planteado. Con respecto a este resultado que obtuvimos, hay varias precisiones o aclaraciones que quiero hacer con respecto al uso de este método. Lo primero es que quiero que analicemos esta expresión que tenemos acá. Y fíjense en lo siguiente, el hecho que nos hayan dicho que la velocidad del cilindro es constante, no quiere decir que la velocidad angular de la barra va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante? Observemos esta expresión. Fíjense que la velocidad angular de la barra BC depende no solo de la velocidad con la cual se está desplegando el pistón, sino que también depende de la longitud A, que es la longitud que tenemos entre A y B. Y fíjense que en el tiempo esta longitud cambia porque efectivamente el pistón está cambiando su longitud. Adicional a eso, también depende del ángulo θ, que es el ángulo que tenemos aquí, el ángulo que tenemos acá. Luego, esta velocidad angular es la velocidad angular justo en el momento en el cual este ángulo es θ. Y como tenemos dos variables que nos están cambiando a lo largo del tiempo, no podemos afirmar que la velocidad angular de esta barra va a ser constante si esta velocidad va a ser constante. Ese es un primer aspecto que quería resaltar. El segundo aspecto está relacionado con una pregunta que probablemente ustedes tienen, y es por qué arranqué de entrada a trabajar con la ley del coseno y no con ninguna otra relación trigonométrica. Y la respuesta es la siguiente. Observen que en este triángulo, en el cual no puedo garantizar que sea un triángulo rectángulo, yo en este momento conozco la longitud de este lado, la longitud de este lado, desconozco en principio esta longitud y conozco este ángulo. No conozco el valor ni de este ángulo ni de este ángulo. Por lo tanto, si yo hubiera planteado una relación, como por ejemplo puede ser la ley de senos, me encontraría con una ecuación en la cual tendría dos incógnitas, que serían o uno de este lado o sería uno de estos ángulos que no conozco. La ley del coseno lo que me permite, para esta configuración en especial, es relacionar directamente este lado, que es el que está asociado con el movimiento del pistón, y este ángulo, que es el que está asociado con el movimiento angular de esta barra de acá. Entonces, básicamente, estas son dos consideraciones bien importantes que debemos tener con respecto a este problema que acabamos de resolver. No todos los problemas de movimiento absoluto se resuelven con la ley del coseno, y por el hecho que nos estén dando una velocidad constante no quiere decir que esta velocidad angular resultante o cualquier otra velocidad dentro de un mecanismo vaya a ser constante, y eso lo tenemos que ver. Sin embargo, hagámonos una pregunta adicional a esta que el problema nos plantea. ¿Qué pasa si, en lugar de solo hallar la velocidad angular BC, yo quisiera hallar la aceleración angular en ese momento de esa misma barra, partiendo de la base de que este pistón se mueve con velocidad constante como el problema nos lo decía? Aquí es donde tenemos que aplicar las leyes del producto, porque lo que deberemos hacer es, partiendo de esta expresión que tenemos acá, sacar una segunda derivada para poder tener las aceleraciones. Recordemos que en esta expresión que habíamos deducido en este momento, teníamos el comportamiento de esta longitud A con respecto al tiempo y el comportamiento del ángulo con respecto al tiempo. Luego, si yo vuelvo a derivar esta expresión con respecto al tiempo, encontraré una relación entre las aceleraciones. Entonces voy a proceder a aplicar la ley del producto en esta expresión de acá. Entonces derivo primero el lado izquierdo, y esta derivada quedaría expresada de la siguiente manera. Este pedazo de acá, acá tenemos otro producto. Como el problema me dice que la velocidad del cilindro es constante, este término de acá se nos va a volver cero. ¿Por qué cero? Porque como esta es la segunda derivada con respecto al tiempo de la velocidad del pistón,
que es la aceleración. Como tenemos velocidad constante, por ser una constante la derivada es igual a 0. Y esta ecuación nos quedaría expresada de la siguiente manera. Obsérvense que la meta que me había puesto cuando arranqué esta segunda parte del problema era hallar la aceleración angular de esta barra. Esa aceleración angular viene siendo el valor que toma este teta 2 puntos que encontramos en esta ecuación. Luego lo que voy a hacer es despejar este valor, o esta variable, perdón. Y fíjense que en esta expresión que tenemos acá, o para esta expresión que tenemos acá, conocemos todos los valores del lado derecho. Este valor lo conocemos, que es la velocidad del pistón, conocemos los valores de los dos lados, porque fueron un dato de la geometría del problema, conocemos la velocidad angular de la barra, que fue la que precisamente hallamos en esta primera parte, y conocemos el ángulo para el cual queremos hallar la aceleración angular. Entonces, simplemente lo que haré es reemplazar en esta expresión los valores que tenemos ya conocidos. Este teta 2 puntos es el equivalente a la aceleración angular de la barra BC y tendríamos lo siguiente. Resolviendo estas operaciones matemáticas, hallaríamos que el valor de la aceleración angular es, y así habremos resuelto tanto el problema de la velocidad como el problema de la aceleración para este mecanismo de la volqueta que estábamos analizando, utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Hay algunas cosas que quiero recordar a partir de esta solución que hemos obtenido. Lo primero que quiero llamar la atención es el signo que obtuvimos acá, que es un signo menos. Ese signo menos lo que quiere decir es que, dado que esta velocidad angular me dio positiva y esta me dio negativa, lo que yo podría concluir es que esta barra para este momento de tiempo se encuentra desacelerando. Lo segundo que sería bien interesante acá anotar, y que fue algo que desde el principio no lo enunciamos y que es muy importante enunciar, es que lo que nosotros estamos estimando como un movimiento angular positivo o movimiento angular negativo. En este caso, si nosotros fuéramos a seguir la convención normal, en la cual lo que tenemos es que los giros en el sentido contrario de la manecilla del reloj son positivos y los giros en el sentido de las manecillas del reloj son negativos, si tuviéramos esa convención, estos dos signos deberían cambiar, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros analizamos el mecanismo, a medida que esta barra se extiende, esta barra arranca a moverse hacia la derecha. Y de hecho, eso lo que quiere decir es que este movimiento angular lleva este sentido de acá. Aplicando la regla de la mano derecha en la convención normal que nosotros hemos utilizado, esto significaría una velocidad angular negativa. Esta aceleración angular BC, esta sería la velocidad angular BC, este signo menos lo que nos quiere decir es que sería contraria a esta velocidad angular que tenemos, lo que implica que la barra, como les decía ahorita, se encuentra desacelerando. Si estuviéramos utilizando nuestra convención sobre la cual las rotaciones en el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso nos querría decir que esta aceleración debería ser positiva. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es, desde que nosotros estemos enunciando el problema, declarar muy claramente, para no irnos a enredar después, cuáles son los sentidos que vamos a considerar como positivos para las rotaciones, y eso se tendrán que mantener a lo largo del problema. Lo mismo pasa, o lo mismo debemos hacer cuando estemos trabajando con movimientos lineales. Debemos asignar desde el principio del problema qué es lo que vamos a considerar un movimiento positivo y qué vamos a considerar un movimiento negativo. Lo más importante en esto es guardar la coherencia para que al final podamos interpretar y analizar los resultados que obtuvimos. En este caso también podemos sacar una conclusión semejante a la que hacíamos para la velocidad angular. Es decir, el hecho de que este pistón tenga una velocidad constante y la aceleración de este pistón sea cero, no quiere decir que la aceleración angular de esta barra necesariamente va a ser cero.
o tan siquiera que va a ser constante. Cuando analizamos esta expresión, nos damos cuenta del por qué. Fijémonos que la aceleración angular de esa barra depende tanto de la velocidad del pistón como de la velocidad angular de la barra y del ángulo en el cual se encuentra. Por lo tanto, no podemos sacar directamente una conclusión que nos permita decir que porque me dicen que esto tiene velocidad constante, esta barra tendrá o velocidad angular constante o aceleración angular cero. De esta manera damos por concluido el análisis de velocidad y de aceleración de un mecanismo que exhibe movimiento plano general utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Muchas gracias por su atención. Ok, vamos entonces a continuación nosotros a revisar un ejercicio. Ok, vamos aquí a ver este. Vamos a esperar tantito a que abra. Ahí está. Ok, mire, el ejercicio es el siguiente. ¿Sí? Este ejercicio también es de movimiento absoluto. Lo vamos a resolver por movimiento absoluto. ¿Sí? Dice, el andamio S, ese es el andamio, el andamio S es levantado hidráulicamente moviendo el rodillo instalado en A, ese es el rodillito. Este rodillito A, ¿sí? Está sobre de esta mesa y se puede mover en esta dirección o en esta, se puede mover acá, hacia acá, ¿sí? En un movimiento de traslación, ¿sí? Rodillo instalado en A hacia el pasador en B. Dice, si es levantado hidráulicamente moviendo el rodillo instalado en A hacia el pasador en B. Si A está acercándose a B, aquí está A, acercándose a B, ¿sí? Con una rapidez de 1.5 pies por segundo. Ahí está la dirección que lleva A, de 1.5 porque se va acercando a B, ¿sí? Determine la rapidez con que la plataforma se está levantando, ok, el andamio, hay que calcular la rapidez con que se va levantando, ¿sí? Como una función de teta, este ángulo teta sí nos lo proporcionan. Si nos proporcionan aquí teta, nos proporcionan esta rapidez, ¿verdad? Nos proporcionan también este ángulo teta. Dice, determinen la rapidez con la que la plataforma se está levantando con una función de teta. Hay que dejar esa rapidez en función de teta. Los eslabones de 4 pies, esos son los eslabones, aquí está un eslabón, acá está el otro eslaboncito, mide cada uno 4 pies. Sí, están conectados mediante un pasador en sus puntos medios. Aquí está el pasador en C. Okay. Entonces eso es lo que nos proporcionan este rodillito, aquí, nos proporcionan la velocidad más bien y nos proporcionan también el ángulo, sobre de qué ángulo nosotros tenemos que hacer la referencia. ¿Sí? Este movimiento, vean, este movimiento es de traslación. Estas barras se pueden estar moviendo en rotación, ¿sí? Y aquí el andamio se va a levantar, ¿sí? Se va a levantar en traslación, ¿sí? Va a tener un movimiento rectilíneo, ¿sí? O un movimiento de traslación, más bien, estamos en cuerpo rígido. Ok, esto no nos lo dan, ¿eh? Esto no nos lo dan. Esto es lo que nos están preguntando. Esto no nos lo dan, esto nosotros lo tenemos que determinar, ¿sí? Esto que está aquí abajo tampoco nos lo dan, ¿sí? Eso nosotros tenemos que determinarlo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? ¿Sí? Nosotros primero tenemos que determinar un marco o un sistema de referencia, ¿sí? XY. ¿Sí? Para ello necesitamos tomar como referencia un punto que no se nos mueva, un punto fijo, ¿sí? Para ver desde dónde vamos a tomar la referencia. Como este andamio va a subir, entonces yo puedo tomar este punto me sirve muy bien de referencia. ¿Por qué? Porque este se acerca a este punto y este se aleja de este punto, ¿sí? Para subir.
¿sí? Entonces, este punto fijo aquí, ¿sí? Como está en rotación también, es un eje fijo, ¿sí? Entonces me sirve, ¿verdad? Me sirve porque me da referencia de este punto que se acerca y me da referencia de este punto que se aleja o que sube, ¿sí? Ok, entonces yo tomo este punto como referencia, ¿sí? Entonces tengo que marcar mi sistema coordenado. Entonces, mi sistema coordenado aquí sería aquí pondría mi Y, ¿sí? Y acá pondría mi X, ¿sí? Aquí pondría mi X. Pero me doy cuenta de que si yo pongo mi sistema así, ¿sí? Simple y sencillamente, pues no obtengo nada. Miren, todo este cuadrante está vacío, ¿sí? Entonces ahí no me abarca nada, ¿sí? Entonces no me funciona así. Y como yo soy el que tengo que elegir mi sistema, ¿sí? Entonces yo digo que todo caiga dentro del sistema, que todo caiga dentro de mi mecanismo. Entonces lo que hago es esta X hacerla para acá, ¿sí? Entonces la X la voy a hacer para acá. Aquí está mal esta flechita, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, mi X va para acá y la voy a hacer positiva. También les doy yo los signos para determinar hacia dónde va mi velocidad positiva o mi desplazamiento positivo y hacia dónde va mi desplazamiento negativo. Acá igual, ¿verdad? ¿Sí? Si yo marco para acá mi Y, ¿sí? Repito, no necesariamente tenemos que ponerle aquí mi marco, ¿verdad? Y y X. Eso lo podemos hacer nosotros, pues ya con conocimiento, ¿no? De que tenemos que tener un sistema de coordenado para poder nosotros ver cómo van a ser los movimientos. Entonces aquí ya digo, ok, aquí ya está, de aquí para acá va a ser mi desplazamiento en Y esa es la Y esa va a ser mi desplazamiento en Y además va a ser hacia arriba positivo. Listo. Eso es lo que yo ya decidí, ¿no? Mi marco aquí está, la Y positiva y la X hacia acá positiva. Ok. Aquí tengo mi ángulo teta. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esta velocidad con respecto a este ángulo teta, ¿sí? O la rapidez con que va subiendo con respecto a este ángulo teta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí, yo puedo relacionar este ángulo, que es el desplazamiento angular, ¿sí? Con esta velocidad lineal. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Pues entonces, como no puedo utilizar fórmulas generales, porque no estoy en un movimiento, no estoy con un sistema de centros instantáneos, ni tampoco estoy en un método gráfico, ni tampoco estoy en un método relativo, sino estoy en un método absoluto. Entonces, por lo tanto, tengo que desarrollar mis propias ecuaciones generales. ¿Sí? Ok, entonces aquí miren, de aquí de A a E y a B, se me forma un triángulo rectángulo. Y ese sí es un triángulo rectángulo, ¿eh? No como el que nos decía el ingeniero hace rato, ¿no? En el video, ¿sí? Donde no tenía forma el triángulo de rectángulo, sino más bien era un triángulo oblicuángulo, lo que teníamos ahí. Pero aquí sí se ve porque esta parte de aquí que yo estoy tomando como eje, ¿sí? Tiene los 90 grados. Entonces aquí ya está un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo relacionar este lado con este cateto y este lado con este lado con este ángulo y este lado también con este ángulo. ¿Con quién? Pues con mis fórmulas trigonométricas, ¿sí? Entonces, si yo tengo por trigonometría, puedo yo relacionar aquí este ángulo. Entonces, yo sé que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, tengo, por relación trigonométrica del triángulo ABE, ¿sí? Voy a determinar el seno de teta es igual a Y, cateto opuesto, que es Y, este lado, Y, sobre mi hipotenusa, que es AE. ¿Cuánto vale AE? Vale 4 pies. ¿Sí? Entonces de una vez lo sustituyo sobre 4. Despejo a Y, eso está dividiendo, lo paso por acá multiplicando y me queda que Y es igual a 4 por el seno de teta. Y eso va a ser mi ecuación 1. ¿Qué debo de observar? Que esta Y, ¿sí? En ese instante, les saqué una fotografía, ¿verdad? En ese instante no se mueve, ¿sí? Pero si yo hago esto para acá, ¿sí? O lo hago para acá, esa Y se va a estar moviendo. ¿Sí? Entonces quiere decir que si con respecto al tiempo, ¿sí? Esta Y se va a desplazar con respecto al tiempo, ¿sí? Se acorta, baja o sube. Entonces, por lo tanto, esta Y es un desplazamiento, esta Y es un desplazamiento, ¿sí? Y esta teta también es un desplazamiento, nada más que ese es un desplazamiento lineal y ese es un desplazamiento angular, ¿sí? Ok. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería este, ¿sí? Con respecto, que es X, entre mi hipotenusa, que es 4. Si yo despejo este 4, también acá lo pongo 4 coseno de teta, entonces me queda que X es igual a 4 coseno de teta. Y eso va a ser mi ecuación número 2, ¿sí? Ok,
Como también esta X varía, con este rodillito varía con esa velocidad, lo puedo acercar o lo puedo alejar, ¿sí? Con respecto al tiempo, entonces también es un desplazamiento lineal. Entonces, si yo derivo estos desplazamientos lineales y estos desplazamientos angulares con respecto al tiempo, obtengo yo mi velocidad, ¿sí? Entonces, derivando 1 y 2 con respecto al tiempo, pero al momento de derivarlas, sí, pues observo que no son derivadas tan fáciles, ¿verdad? De realizar, porque esta X no está en función de X, ni este teta está en función de X, ¿no? Entonces, tengo que utilizar la regla de la cadena. Sí, entonces, si yo derivo estos desplazamientos, entonces pongo derivando 1 y 2 con respecto al tiempo, tengo para la primera ecuación, tengo dy en dy, bueno, aquí ya estoy utilizando la regla de la cadena, esto con esto, ¿ah? Y esto con esto, esta dy con esta dy. Sí, entonces me queda dy en dt. Miren, hace rato ya el ingeniero ya no le, en el video ya no le puso aquí dy en dy, ya nada más le puso directo aquí dy en dt. Y por cierto, nada más le puso aquí una y punto, le puso una y punto, que es lo mismo, que es lo mismo, la dy en dt es exactamente lo mismo que de un punto, pero aquí le faltó también hacer esto con la regla de la cadena, porque supone él que ustedes ya saben derivar, ¿sí? Ya saben derivar con regla de la cadena o este tipo de ecuaciones y por eso ya no, él no colocó este tipo de relación, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿no? Para completar. Entonces ponemos dy en dt es igual, aquí, ok, la derivada del seno, el 4 no es la derivada de esta constante, el 4 es todo esto, entonces por lo tanto es parte. Entonces el 4 queda, aquí está el 4 queda, y la derivada del seno de teta es el coseno de teta. Pero como estamos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que derivar, tenemos que hacer su derivada interna de esto con respecto al tiempo. Entonces es d teta en dt, esa es su derivada interna de esto para completar la regla de la cadena. Ok, este dy en dy me da 1, este dy en dt, pues me da la velocidad de y. Este 4 me queda igual, coseno de teta me queda igual. Y este de teta en dt, recordando yo mi movimiento de rotación, ¿sí? Es mi velocidad angular, ¿sí? Esa sí la puedo ya obtener yo como fórmula. Entonces aquí le pongo omega, ¿sí? Ok. Esta de y en dt es mi velocidad en y, ¿sí? Ahora sí ya está, ya aquí de y en dy pues me da 1. De y, aquí 4 coseno de teta por omega. Este de teta en dt me da omega. Ok. Ya tengo ahí mi velocidad que me están pidiendo, la rapidez con que sube o la velocidad con que sube este andamio, ¿sí? Pero lo quiero en función de teta y vean, aquí me está estorbando omega, ¿sí? Me está estorbando omega. Entonces hay que ver cómo podemos nosotros encontrar esta omega en función de quién, en función también de teta. Entonces esa es mi ecuación número 3. Como tengo una segunda ecuación, la ecuación número 2, también puedo, como también tiene desplazamientos, yo puedo derivarlas con respecto al tiempo y me da la siguiente ecuación. Entonces me da dx, y nuevamente utilizando la regla de la cadena, dx en dx por dx en dt es igual a, ok, voy a derivar, ahora es el coseno, ¿sí? El coseno, el 4 queda igual, ¿ah? Está el 4, pero la derivada del coseno de teta es el menos seno de teta. Por la derivada interna de teta es de teta en dt, ¿sí? Ok. Este de x en dx me da 1, ese de x en dt pues me queda igual que la velocidad de x, ¿sí? Y este menos 4 seno de teta, este de teta nuevamente vuelve a ser omega, ¿sí? Ok, esta de x en dt es la velocidad en x, y esta velocidad en x sí me lo están proporcionando. Es esta, miren, mide 1.5 pies por segundo. La velocidad de x es esta, 1.5 pies por segundo. Tiene su valor. Sin embargo, ¿sí? Vean qué sentido tiene con respecto al que yo utilicé. Por eso aquí hay que borrarle esta flechita y nada más indicar una sola dirección, ¿va? Aquí indica que va hacia la derecha y como yo marqué mi sentido positivo hacia acá, aquí está, el sentido positivo lo marqué hacia acá, entonces por lo tanto esta es negativa. Entonces por lo tanto pasa de aquí a acá, pasa aquí. Sustituyendo los valores de la velocidad de nx, aquí está, menos 1.5 pies por segundo, eso es igual a menos 4 seno de teta omega, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Esta omega, que es la que está aquí en esta ecuación 3, ¿verdad? Que es la que me está estorbando. Si yo conozco este valor que es constante, y ese seno de teta es la función que quiero que quede, porque es lo que me están pidiendo. Entonces despejo omega,
es igual, este menos 4 punto seno de teta, está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, menos 4 con todo y signo, menos 4 seno de teta, este menos con este menos, me da más. 1.5 entre 4 me da 0.375 entre el seno de teta. Listo, ya tengo omega. Ahora sí, esta omega, que me salió de esta ecuación número 2, ¿sí? Ya la puedo yo sustituir aquí en la ecuación número 3. ¿Sí? Entonces, sustituyendo esta ecuación, o sustituyendo omega en esta ecuación 3, ¿sí? Obtengo la velocidad de y es igual, eso es lo que me marca esta ecuación, ¿verdad? La 3. Tengo que y es igual a 4 coseno de teta por omega, pero omega es igual a 0.375, aquí está, 0.375 por el seno de teta. Este 0.370, perdón, este punto 0.375 por este 4 me da 1.5. Y este coseno de teta entre el seno de teta me da la cotangente de teta. Y listo, ahora sí ya tengo la rapidez, ¿sí? De y en función de quién? En función de teta, ¿sí? Ok, y ese sería mi resultado. Y vean lo que decía el ingeniero, ¿ah? ¿Qué es lo que nos sirven de estas ecuaciones? Ah, pues nos sirven de que nos quedan formas bien generales, ¿sí? Porque aquí, fíjense aquí, si yo quiero calcular la velocidad de y cuando teta tenga 30 grados, cuando tenga 50, cuando tenga 60, cuando tenga 80 grados, yo puedo calcular la velocidad que lleva ese andamio, ¿sí? Únicamente con mi ángulo que yo tengo. O sea, lo único que puede variar, ¿sí? Esa velocidad es el ángulo, ¿sí? A ver, como ejercicio, calculen, por favor, saquen su calculadora y calculen cuánto es la rapidez de y o la velocidad de y cuando teta igual a 30 grados, por favor. 1.5 por la cotangente de 30. ¿Cuánto les da de velocidad? Recuerden que la velocidad está en pies por segundo. A ver, ¿quién me da ese dato, por favor? 1.5 por la cotangente de teta. Me da menos... Ah, no, pero está en radianes, perdón. Abusado, ¿eh? Me da Abusado. 2.9439. Ok, otro valor que me den por ahí. Otro valor. .5 por la cotangente de teta. Teta igual a 30 grados. Profe, a mí me dio 132.13. No sé si es Ok. que... A ti te dio, fíjate, aquí va. A ti te dio 132.13. A mí también, pero... Sí. Sí, ok. A mí también, profe. Ok, si a ustedes les dio 132.13 pies por segundo, pregunto, ¿se subirían ese andamio con esa velocidad? No, va muy rápido. Pues va por súper rápido, ¿no? Te tienes que agarrar, pero súper bien para que no te vayas a quedar ahí torcido. ¿Sí? Va muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? No estamos haciendo bien la operación. Yo no me subiría con esa velocidad. ¿Sí? Entonces, algo está mal. Estamos haciendo mal un cálculo. ¿Sí? Al compañero que le salió 2 puntos y fracción, ahí sí te subirías con esa velocidad. Pues ahí sí Va va. muy lento. Pero sí te A mí me subes. salió 2.59. Esa es la velocidad que debe de llevar. Ahí sí con esa velocidad sí nos subiríamos. ¿Sí? Con esa velocidad sí no, pero con otra velocidad de 120 y tantos, pues no. ¿Sí? Lo que pasa es que en la calculadora no tienen ustedes la cotangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Probablemente, pues se fueron con la tangente a la inversa y lo multiplicaron por 1.5 y listo. No. Acuérdense que la cotangente es la inversa de la tangente, o no es la inversa, sino es 1 sobre la tangente, ¿verdad? Aquí está, miren, 1 sobre la tangente de 30, ¿sí? Esa es la cotangente. La cotangente la cotangente de teta es 1 sobre la tangente de teta. Entonces, la tangente sí la tenemos en la calculadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 1.5 entre la tangente de 30. La tangente de 30 es 0.5773, 1.5 entre ese valor y nos da 2.598 pies por segundo. Y vean,
Cuando ya va a 60 grados, ya va disminuyendo la velocidad, ¿sí? Entonces, sí estamos correctos nosotros en el resultado. Lo que pasa es de que estamos nosotros metiendo mal aquí el dato en la calculadora, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con ello. Ok, si no recordamos esta función de 1 sobre la tangente de teta, la cotangente, entonces, ¿qué haríamos? Pues tomaríamos esto, ¿ah? El coseno de teta sobre el seno de teta. El coseno de 30 es 0.86, ¿no? Coseno de 30 es 0.86. Y el coseno de 30, el seno de 30 es 0.5. ¿Sí? ¿Sí? Y eso me da 1.73. ¿Sí? Por 1.5, ¿sí? Entre 1.5, ¿sí? O por 1, sería por 1.5, 1.73. El seno sobre el coseno por 1.5 y me da 2.59, 8076. ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, no cometan el error, ahorita ya vieron que no es así la solución, pero sí es importante que tengan bien fijo esos términos, ¿no? de las funciones trigonométricas, ¿no? Para que no tengamos falla cuando nosotros estemos realizando. Y ustedes también deberían de notarlo de inmediato, ¿no? Si yo pongo velocidad de y y si me salen 129 metros, híjole, ¿me subiría yo ese andamio? No, ¿sí? De hecho, hasta probablemente por ahí tenga alguna vibración, ¿verdad? ¿Sí? Con esa velocidad que lleva. Y de hecho, si calculamos la velocidad angular, sí, van a ver que la velocidad angular es muy lenta también, es muy poca, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos aquí la velocidad angular? Sí, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? La velocidad angular, acá está, ¿dónde la tengo? Aquí está. La velocidad angular es 0.30, mire, 0.35 por el seno de 30, punto 375 entre el seno de teta, el seno de 30 es 0.5, entre 0.5, eso me da 0.75 radianes por segundo. Será una velocidad muy lenta. Pero si ustedes le ponen la cotangente y le ponen el arco tangente, o como le hicieron la operación hace rato, les va a salir una velocidad angular muy grande, ¿sí? Pues menos me subiría, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de operación, ¿sí? Ok, aquí lo vamos a parar. Mañana vemos el otro ejercicio y vamos a ver, mañana vamos a ver otros 2 o 3 ejercicios más o menos de lo que es el movimiento absoluto. El lunes volvemos a ver otra vez más movimiento absoluto para ya a la mitad de la semana ya comenzamos a ver movimiento relativo. Sí, entonces la semana 4 vamos a ver ya el movimiento relativo, que es realmente lo que nos interesa porque pues de eso viene el examen, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos entonces mañana, ¿sale? Si hay alguna duda con respecto a esto, miren, el video que estuvimos viendo ya se los pasé a su blog de notas. Por ahí revísenlo. Está en notas de clase. Ahí lo van ustedes a encontrar, ¿sí? Para que lo revisen bien, ¿sí? Y chequen cómo por ahí también tiene algunos errores, ¿eh? El ingeniero no fue así como lo dice, ¿no? De repente, pues como todos, ¿no? Todos somos humanos, todos de repente cometemos errores cuando estamos hablando. Como lo mismo que cometieron ustedes hace rato, el error también de hacer más el cálculo, pero se da, pero aprendemos, ¿sí? Pero aprendemos. Entonces, ¿qué les dije hace ratito? Eso es lo importante es que ustedes aprendan, ¿sí? Aprendan y eso les va a dar, pues mucha confianza en lo que ustedes están realizando, ¿sale? Ok, entonces nos vemos. Jóvenes, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Sí, profe, hasta luego. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias, profe.